Ya me- Entonces, el plan de trabajo para el día de hoy con la asistencia de 34 estudiantes es el siguiente. Primero vamos a hacer una síntesis del proceso de estudio, cómo vamos hasta el día de hoy, que es nuestro séptimo encuentro virtual, proceso de evaluación, hasta dónde tenemos notas en Chaira. Vamos a presentar una infografía y unas diapositivas para concretar cómo es el proceso de estudio hasta el 29 de noviembre, que es la sustentación del trabajo integrado final. Esta infografía, además de servirme como un recurso didáctico para demostrarles, para socializarles, para sintetizar el proceso de estudio a distancia, también va a servir como un ejemplo si alguno de ustedes quiere hacer una infografía para la segunda heteroevaluación. Segundo punto del plan de trabajo para el día de hoy. Vamos a definir entre todos cómo vamos a hacer la segunda heteroevaluación, advirtiendo que esa segunda heteroevaluación va a ser mediante un recurso tecnológico y van a elegir ustedes solitos un tema de los de mi espacio académico de educación a distancia y lo vamos a representar bien sea en una infografía, en un video, en un cartel digital, en unas diapositivas con imagen y con voz. Es decir, hoy hay libertad de elegir el apoyo tecnológico. Tercero, vamos a hacer socialización de formatos. ¿Cuáles formatos? Primero, la segunda autoevaluación virtual, ¿sí? Que para el caso de ustedes es el 21 y 22 de noviembre. Esa segunda autoevaluación virtual es totalmente diferente a la primera. Pensaría yo, en mi opinión, que este formato sí es una autoevaluación virtual, porque ustedes van a autoevaluarse cuáles han sido sus fortalezas y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Segundo formato para socializar en el día de hoy, la coevaluación. Y finalizamos con datos, orientaciones concretas de cómo se hace una sustentación de trabajo integrado final. Así como hemos desarrollado nuestro proceso de estudio desde el mes de agosto hasta hoy noviembre 14, es como se estudia en la modalidad de educación a distancia. Este mismo proceso es el que ustedes van a encontrar en el segundo, tercero, cuarto, último semestre. Entonces, espero que desde este espacio académico haya logrado ubicarlos a ustedes bien en el proceso, ubicarlos en la modalidad, en los compromisos, ubicarlos en todo lo que concierne a un aprendiente autónomo. Bueno, entonces Rolando me hizo el favor de compartir con ustedes una infografía, un material en PowerPoint y me hizo también el favor de compartir los formatos. Por favor, bajen esa información, ténganla a mano para que nos apoyemos de una manera rápida. Vamos a abordar todo este plan de trabajo en la hora y media que tenemos de clase. Entonces, como el primer punto está relacionado con explicarles a ustedes, hacer una síntesis sobre el proceso de estudio en la modalidad de educación a distancia, entonces diseñé esta infografía. Una infografía en la cual es un recurso didáctico que presenta o que resume o que sintetiza un tema en particular. Y una infografía también tiene otras características, que esta se puede acompañar por texto y por imágenes, es decir, es un texto icónico verbal que está acompañado de texto e imágenes, de temas, se puede hacer en acróstico, se puede hacer en párrafos, se puede hacer con palabras claves, es decir, todo depende de la creatividad del estudiante. Entonces, mi infografía tiene como tema primordial el aprendizaje autónomo. Creo que todos los temas de educación a distancia son fundamentales para hacernos caer en cuenta que en una modalidad de educación a distancia, y más esta que es con apoyo virtual, se requiere que el estudiante desde el primer día hasta que se gradúe se caracterice por ser un aprendiente autónomo.
Y para ello traigo para reflexión a Paulo Freire, donde nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y pensaría que en cada uno de los trabajos presentados por ustedes, la finalidad de esos productos era que ustedes construyeran conocimiento. Y lo que hacemos cada uno de los asesores en este primer semestre es eso, motivarlos para la producción de texto autónomo, motivarlos para la producción de conocimientos, desde sus experiencias. A mí me alegra muchísimo cuando ustedes se presentan el primer día y cuando mencionan, tengo una empresa, administro una empresa, trabajo en tal parte, no trabajo, pero tengo la posibilidad ya de empezar a trabajar. Es decir, están construyendo región ustedes desde sus propios contextos. Entonces, Paulo Freire nos invita a que nosotros, como seres humanos y como profesionales y como estudiantes universitarios ya, ¿Dónde? ustedes tengan la ¿Dónde? posibilidad de Estoy dormido. construir, perdón, por ahí hay un micrófono abierto, Joana, qué pena se lo desactivé. Entonces, la invitación es que hagamos producción de texto autónomo y producción de conocimientos. Para ello, mi infografía se orienta en el acróstico de autonomía. Y entonces, con esa palabra A, me pareció relevante expresarles que el aprendiente, que son ustedes, se constituyen en ese centro del proceso académico. Y ustedes se han dado cuenta que durante todo el proceso de estudio a distancia nosotros giramos alrededor de ustedes, porque nosotros lo único que hacemos es facilitarles a ustedes todo el material didáctico que necesitan para que aprendan en contexto. Igualmente hacen uso de estrategias de aprendizaje. Ustedes, aunque no lo conozcan con ese nombre, permanentemente están desarrollando estrategias metacognitivas y de evaluación. Es decir, ustedes en estos momentos ya saben qué tantas habilidades han desarrollado y tienen en los diferentes espacios académicos. Pero igualmente también saben identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje. Es decir, ¿qué necesito aprender? ¿En qué necesito fortalecerme? Y para ello deben de tomar decisiones. Es decir, deciden ustedes cuándo son partícipes activos en este proceso y cuándo son, cuando participan en el foro, cuando envían productos, cuando leen, cuando escriben, cuando participan en las videoconferencias. Pero algo que sí voy a aprovechar para hacerles un llamadito para el próximo semestre ya, es que veo que ustedes, mis niños, no me envían los trabajos con tiempo para el proceso de retroalimentación. Y no quiero que se me vayan con esa costumbre para el segundo semestre. Me puse a hacer ayer un balance de todas las fechas en que ustedes enviaron el producto. Y solamente 2 estudiantes enviaron el producto para retroalimentarlo. Es decir, lo envían 4 o 5 días antes para que los profesores le apoyemos, le escribamos, le recomendemos. Entonces, esos 2 productos que enviaron, encontramos que lo mejoraron notablemente. Pero entonces nos hacemos una pregunta en el grupo. ¿Por qué los estudiantes de profesionales de mercadeo no lo envían con 5 días de anticipación? No sé cuáles serán las razones, pero por favor, mis hijos, para el próximo semestre, si la fecha límite es el 23 de noviembre, por favor, prográmense en ustedes para el 18 de noviembre y envían los trabajos para que el profesor tenga la bondad de retroalimentarle el producto. Entonces, esa es una recomendación. Las oportunidades. Yo creo que todos hemos hablado de oportunidades. Gilbert, su merced levantó la mano. Cuénteme qué nos quiere comentar. Profe, en mi caso yo el texto, yo lo envié como el viernes o sábado, como el viernes, antes de cumplirse la fecha del domingo. Y yo pues todos los días entraba a ver si había alguna retroalimentación de parte de educación a distancia, forma y comunicación, y no había retroalimentación.
Entonces, pues a lo último que di en cuenta fue que pronto anexar el link de la entrevista y por eso descargué el video y volví lo subí pues con el link. Pero pues igual yo estuve esperando retroalimentación, yo lo subí como unos 4, 5, más de 5 días de anticipación. Pero pues Gilbert, tampoco, una preguntita, ¿su merced fue el que envió solamente la entrevista? no señora, no, Porque es que yo yo estuve revisando, pero recuerde, Gilbert, que tuvimos dificultades con lo de la plataforma. sí, ¿Sí porque yo recuerdas? lo subí, Exacto, nosotros yo sí hice, íbamos a hacer procesos de retroalimentación y la plataforma la encontrábamos caída, por eso fue que ustedes dieron un placito más. Pero entonces, en mi espacio académico yo retroalimenté los que estaban antes de la fecha de envío. No sé si de pronto se me haya pasado el suyo, pero yo retroalimenté los que había enviado y si no lo hice, le pido yo estaba disculpas. pendiente, no, no fue Sí. nada, y a lo último fue que descargué el trabajo y anexé el link, Ujú. pero fue lo único. Ok, entonces, el objetivo ahora es que ustedes se programen siempre 5 días antes de la fecha, porque nosotros, todos los docentes, tenemos 4 grupos y entre esos 4 grupos más o menos tenemos 110 estudiantes. Entonces, si un estudiante nos envía el trabajo 1 o 2 días antes de la fecha límite de entrega, es muy complejo nosotros hacerle retroalimentación porque hay otros programas que sí los envían casi todos. Entonces, si son 5 días antes de la fecha límite de entrega, se puede hacer un proceso de retroalimentación. Un nuevo reto que tienen ustedes para el segundo semestre es que continúen con esa postura de aprender a aprender en contexto. Yo creo que así nos inviten nuevamente a llegar a la universidad, solamente nos vamos a encontrar en los encuentros y las asesorías. Es decir, ustedes van a estar 15 días solitos trabajando, entonces deben continuar con esa disciplina. Organizar el tiempo y el espacio. Yo creo que si estamos hoy acá es porque ustedes aprendieron a organizar el tiempo y el espacio, están motivados, tienen responsabilidad, disciplina en este proceso de estudio. Admiro muchísimo la iniciativa que tienen ustedes en el uso de las mediaciones pedagógicas y tecnológicas, tanto así que el producto del segundo momento de aprendizaje autónomo y el primero, por supuesto, también, lo hice y valoré lo que hicieron ustedes en el foro. Felicitaciones a los foristas, felicitaciones a los que hacen las réplicas, felicitaciones a los que envían material de apoyo, felicitaciones a los que aprendieron de que el foro académico es una mediación asincrónica en la cual debemos de participar porque es un espacio de diálogo, de saberes, es un espacio que aprendemos. Y finalmente, el autónomo es el estudiante que también es consciente de las metas que quiere alcanzar. Ustedes ya la tienen clara. Ya quieren alcanzar una meta y es ser profesionales de mercadeo. Y por eso hoy estamos aquí los 35 estudiantes que hacen presencia en este espacio de educación a distancia. Entonces, para los 35 han logrado y son conscientes de alcanzar esta meta. Entonces, mis hijos, esto es una infografía. Una infografía es la que nos permite a nosotros abordar todo un tema y ese tema recopilarlo, sintetizarlo, organizarlo, correlacionarlo con otros temas que tengan un interés en particular. Finalizo diciéndole lo siguiente. Hasta el día de hoy, en Chairá tenemos las siguientes notas. El primer momento y el segundo momento de aprendizaje autónomo. Por favor, revisen Chairá. Si a alguno de ustedes les falta la nota, me escribe. Profesora, me falta tal nota, y entonces revisamos y miramos la posibilidad de que no le queden ceros, sino más bien que miremos a ver qué me debe y cómo nos ponemos de acuerdo. Si estamos hoy acá, yo no tengo ningún inconveniente particularmente, ¿no? Yo no hablo por mis compañeros, sino que hablo por mi espacio académico, en ponernos en comunicación y no tendrá pues la valoración sobre 5, pero sí para que no le queden 0. Tenemos entonces las 2 notas de aprendizaje autónomo, tenemos la nota de la primera autoevaluación virtual, tenemos la primera nota de la heteroevaluación
y tenemos la nota del primer momento de inter. Es decir, en este momento ustedes deben de tener 5 espacios en Chairá ya con sus notas. ¿Qué notas nos faltan hasta el día de hoy? Nos faltan las notas de la segunda autoevaluación virtual, que ustedes la van a presentar el 21 y 22 de noviembre. Ahora les oriento cómo van a presentar la autoevaluación. Les falta la segunda heteroevaluación, que la vamos a concretar hoy, cómo la vamos a realizar. Les falta la coevaluación, es decir, la evaluación en grupo. ¿Cuándo la van a presentar? 28 y 29 de noviembre. Para el caso de ustedes que sustentan el 29 de noviembre, el 29 de noviembre se hará la coevaluación. Y les falta la nota del trabajo integrado final. Entonces, en resumidas cuentas, esas son las notas que nos faltan para completar el 100% en Chairá. Quiero recordarles hoy 14 de noviembre que tenemos plazo hasta el 23 de noviembre para realizar la evaluación docente. Si alguno de ustedes no la ha realizado, ya la puede realizar en Chairá. ¿Sí? Si no la realiza, van a tener infinitos inconvenientes, porque Chairá no le va a permitir ver sus notas finales. Entonces, recordarles nuevamente que realicen la evaluación a los docentes, a cada uno de nosotros, evalúenos, porque si no se evalúan, van a tener ese inconveniente. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a esta síntesis del proceso de estudio a distancia? ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, dígame. Profe, resulta que yo estuve, bueno, ese día realicé lo de la evaluación docente, ¿cierto? Ajá. Y me metí en lo de las notas del estudiante. Y resulta y pasa que a mí me aparece 0,0 en las autoevaluaciones cuando yo las realicé. Entonces no entiendo, profe. ¿Las autoevaluación virtual? Sí, señora. Pero entonces sería la primera, porque la segunda apenas la vamos a realizar el 21 y 22 de noviembre. Entonces, yo voy a colocar acá, revisar primera auto virtual. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene inconvenientes con notas? Profe, muy buenos días. Con Buenos José días. Luis. Hola, Yo José también, Luis. yo también ingresé hace unos días y no tenía cargadas completas las notas, pero ¿Qué no nota le recuerdo con falta? exactitud cuáles. Ahora fui a ingresar, pero entonces ya me habilitó la evaluación docente, pues la pienso realizar más tarde, que al mediodía, que tengamos espacio para poder ver qué espacios fueron los que no están cargados con notas. Listo. Entonces, José Luis, vamos a hacer una cosita. Como no le deja ver notas hasta que no realice la evaluación docente, entonces cuando su merced se verifique, me escribe por el WhatsApp. ¿Listo? Y entonces Muchas gracias. yo le ayudo a solucionar ese inconveniente. Rolando, cuéntame. A los compañeros que ya hicieron la evaluación docente, quería recomendarles, como todavía no aparece el profesor Cristian, entendido que el profesor Jaime todavía lo está tratando de ingresar, o sea, no lo podemos calificar a él o su materia. Entonces, para recordarles que después de mañana puedan entrar otra vez y calificar esa nota, pues, del profesor, o de la materia como tal de introducción al mercadeo. Bueno, Rolando, gracias por la información. Porque si no lo hace, van a tener dificultades entonces con Chairá. Yo ya tomé la fotico de las pantallas para registrar asistencia. Bueno, ¿quién más tiene dificultades con lo de las notas en Chairá? En Moodle y Chairá a la vez, ¿no? Todos, bueno, listo. Entonces vamos a pasar. Profe, yo levanté la mano. Ay, Mariana, qué pena. Cuéntame, Mariana. Profe, buenos días primero. Sí, buenos días. Profe, estoy en la plataforma de Chairán y estoy revisando las notas de educación a distancia y dice que la autoevaluación no la he presentado. ¿Autoevaluación virtual? Dice autoevaluación S2. Ay, perdón, sí, esa es la 2. Perdón. Es la primera, revise a ver.
Debe tener, Mariana, la nota de primero y segundo momento de aprendizaje. ¿Los tiene? Sí, señora. Bueno, la primera hetero, ¿la tiene? Sí, señora. La primera autoevaluación virtual. Autoevaluación virtual. Sí, señora. Y el primer momento de interaprendizaje. Primer momento. Sí, señora. Exacto. Entonces estamos bien, Mariana. Lo demás se va complementando durante este tiempo que nos falta de aquí al 29. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿listo? ¿Quién más tiene inconvenientes con nota? Por favor, consulten porque es el momento. Bueno, mientras ustedes consultan, entonces vamos al segundo punto. Definamos entre todos, mis hijos, saber cómo quieren ustedes realizar la segunda heteroevaluación. ¿En qué consiste la heteroevaluación? Que cada uno de ustedes elige un tema de educación a distancia, el que quiera. Y me lo representa, lo explica, lo grafica, puede ser en una infografía, en un video, en unas diapositivas con voz e imagen, ¿qué más? Un cartel digital, es decir, cualquier herramienta virtual que tengan a su alcance y en la cual ustedes tengan habilidades para el uso didáctico de ella. Entonces, quiero que me manifiesten, voy a mencionar algunos, a ver qué tema les gustaría trabajar y qué plazo nos damos para que me la envíen, porque yo necesito hablar con la ingeniera Julie para que me habilite la plataforma en la segunda heteroevaluación. Entonces, mis hijos, los escucho. ¿Qué tiempo les gustaría? ¿Qué tiempo consideran que es pertinente? ¿El miércoles, el jueves, el martes, el lunes es festivo? O ustedes me dirán, pero sí necesito escucharlos a ver. A ver, Alejandra Parra, ¿cuál sería el tiempo que a usted le gustaría que determináramos hoy para hacer la heteroevaluación? Alejandra. Buenos días. Buenos días. Profe, pues yo la verdad opinaría que para el fin de semana, ¿no? Pero fin de semana, ¿qué día en particular? No sé, domingo, sábado. Porque ustedes van a elegir un tema, cualquiera, así como el que les envié en mi infografía. Sí. Un tema cualquiera, el que ustedes se sientan más cómodos para explicarlo. Puede ser el estudiante, la relación del estudiante con el maestro, puede ser los elementos mediadores, puede ser las estrategias metodológicas, puede ser los procesos mediadores, puede ser el interaprendizaje, los momentos de interaprendizaje, explicarlos. Pueden hacer un mapa de ideas. ¿Recuerdan un mapa de ideas que hicimos al comienzo? Pueden hacer una caracterización del proceso de estudio, la caracterización del estudiante, caracterización de la plataforma Moodle, es decir, lo que ustedes me quieran representar. A ver, ¿quién alzó la mano por ahí? Emerson, cuéntame. Decirle a la compañera que ve si nos deja escuchar bien, porque estoy escuchando un poco de patos esta mañana. Emerson. Si son patos, son los de mi granja. Qué pena. Yo no, ellos me aman tanto que están al frente de mí. Le pido mil disculpas. Profe, sí, qué pena, yo también les pido disculpas porque aquí en mi casa también hay un poco de bulla en el zinc, pero es por unos arreglos que están haciendo. Entonces, pues yo les pido disculpas también. Qué pena, Emerson, qué pena usted con mis gansos. Un día esto le comparto la foto y tengo hasta bebés hermosos. Bueno, ¿quién más? Ponga el modo mute, profe. Rolando, cuéntame usted cuál sería la fecha pertinente como para dejar el plazo de la hetero. Profe, pues sería bueno aprovechar este puente festivo, pero pues me imagino que está muy encima para todos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo propondría que el próximo domingo, porque pues el sábado hay compromiso, ¿cierto? El sábado y domingo. Entonces sacar un rato el domingo y hacerlo. Pero es que, le cuento, solo tengo plazo hasta, perdón un momentico, hasta el 19, máximo hasta el 19 para presentar la segunda heteroevaluación.
Entonces sería en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Sí, lógico. Por ahí hasta el viernes. No puedo Sí. hasta el viernes porque también se me Pues- cierra la plataforma. Es Profe, decir, entonces propongamos el lunes festivo, no sé, ¿qué dicen los compañeros? Buenos días. Profe, ¿y por Buenos casualidad días. le quedan muy duro a los compañeros para el miércoles? para el próximo miércoles me parece buena fecha. A mí también me parece También estaba Sí, pensando en también, eso. ¿Para el Miércoles 18? o jueves me parecería. ¿El miércoles 18? está bien. Sí, profe, para el Profe, para el 18 me parece a mí que está bien. Esperarse en la manito porque así como todos hablamos no nos escuchamos. Entonces, Marcela, ¿qué me dice? Marcela Olaya. Bueno, entonces hagamos una cosa. Dejemos la heteroevaluación para el 18 de noviembre. ¿Les parece bien? Sí, me parece bien. ¿Todos están de acuerdo? Porfa. Señora. Bueno, Sí, profe. 18, Sí, profe. lógico. ¿En qué Bueno, horario, profe? no, las 24 horas, yo ahorita le informo a la ingeniera administradora de la plataforma que me habilite el espacio de la segunda heteroevaluación de mercadeo hasta el 18. Y entonces ustedes pueden ingresar a cualquier hora. ¿Cuándo se cierra? El 18 a las 11:55 de la noche. ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta. sí. ¿Y para el 18 no tenemos la entrega del trabajo del grupo NET? No, el grupo de ¿Para trabajo cuándo NET es? hasta el 23 de noviembre. Ah, ok, es el 23. Sí. Por eso yo les decía que la heteroevaluación mía es algo muy sencillo, donde ustedes me van a demostrar la habilidad en un tema, en la habilidad en el uso didáctico de una herramienta virtual. Por eso lo dejé libre, lo que ustedes me quieran hacer. Entonces, O sea que sí, Rolando. Profe, qué pena interrumpirla. O sea No. que finalmente el producto que vamos a entregar puede ser un video explicándole, puede ser un texto, Sí, puede ser alguna infografía, sí. cualquier material. ¿Está libre? Cualquier material es libre de usted elegirlo. El texto como tal no, Rolando. Yo quiero una herramienta virtual. Puede ser un video, puede ser una infografía, puede ser un cartel digital o puede ser unas diapositivas bien bonitas, ¿sí? Puede ser en Prezi, en PowerPoint, pero con la voz de ustedes, ¿sí? El que elija hacerlo. Entonces, Me gusta el video. exacto, un video. Y entonces, primero que todo, elijan el tema, háganse en el guioncito, qué es lo que van a hablar de ese tema. Por ejemplo, hay estudiantes que han hecho infografías sobre el estudiante como tal, otros lo han hecho sobre el foro académico, ¿sí? Hablan del foro académico como tal, otros han hablado sobre la comunicación asincrónica que se maneja en este espacio, otros han abordado el tema de la guía didáctica, la importancia de la guía didáctica en el proceso de estudio. Es decir, un tema que les encante, que les apasione a ustedes y entonces lo representan a través de una herramienta virtual. Entonces, acuerdo, 18 de noviembre. Si lo pueden enviar antes, háganlo, que a medida que ustedes lo vayan enviando, de una vez ingreso y evalúo y la nota chairá. ¿Listo, mis hijos? Bueno. Perfecto. Perfecto. Ahora continuamos con nuestro plan de trabajo. Bueno, muchas gracias. Con nuestro plan de trabajo. Socialización de formatos. Por favor, ubíquense en el formato, mis hijos. Ubíquense en el formato de autoevaluación. Ubíquense en el formato de autoevaluación. En la segunda página, ya les comparto pantalla. Segunda página donde dice formato autoevaluación. Y vamos a empezarlo a leer mientras yo lo comparto. Empiecen a leer los criterios de evaluación. Bueno, aquí en la pantalla se encuentra el formato de autoevaluación. Y si ustedes pueden observar, es totalmente diferente a la primera autoevaluación que ustedes realizaron, ¿no?
Entonces les quiero decir lo siguiente, y por favor escriban todos. Esta segunda autoevaluación, que ya es la última, y que sumada la 1 y la 2 equivalen a un 10%, se va a presentar, se va a habilitar para ustedes 21 y 22 de noviembre, las 24 horas. Les aclaro algo. Por cada espacio académico hay que hacer una autoevaluación. Es decir, ustedes deben hacer una autoevaluación por introducción al mercado, por lo de matemáticas, URMA, comunicación, informática y por educación a distancia. Es decir, que por cada espacio académico ustedes deben realizar una autoevaluación. ¿Qué tiempo tienen para hacer la autoevaluación? El mismo tiempo que ustedes tenían con la anterior. 10 minutos por cada espacio académico. Es decir, 10 minutos para presentar fundamentos de matemáticas, 10 minutos para educación a distancia, 10 minutos para URMA, 10 minutos para informática, 10 minutos para comunicación y 10 minutos para introducción al mercadeo. Los mismos 10 minutos. ¿Cuál es la gran ventaja? Y a mí me encanta este formato de autoevaluación, porque aquí es donde ustedes van a concretar realmente en esos 11 criterios de evaluación, qué tanto han desarrollado, qué tantas habilidades han desarrollado, pero también cuáles son sus necesidades, porque ustedes van a hacer una autoevaluación de conciencia. Entonces, ustedes miran que aparece la autoevaluación cualitativa y la autoevaluación cuantitativa. Aparece una I que significa insuficiente, una A aceptable, una S sobresaliente y una E de excelente. Entonces, ¿cuáles son los criterios que le van a aparecer allá ese día en Chairá? Perdón, en Moodle. Le van a evaluar la apropiación del conocimiento de cada espacio académico. Le van a evaluar la capacidad para establecer relaciones, la estrategia de lectura autorregulada que ustedes han implementado, coherencia y cohesión en los textos, la capacidad de argumentación, la aplicación de conceptos, la capacidad de análisis y síntesis en cada espacio académico, la autonomía y la responsabilidad, si emplea estrategias propuestas para mejorar el aprendizaje autónomo, si identifica posibles fuentes de error cuando está abordando lecturas y construyendo textos, y el nivel de rendimiento. Tengan en cuenta esto, mis hijos, que la nota que ustedes se ubiquen en esta segunda autoevaluación es una nota que debe estar en coherencia, en correspondencia con las notas de los momentos de aprendizaje autónomo. Porque ustedes se están autoevaluando. Y yo no me puedo colocar un 5, un 4,8 en una autoevaluación cuando mis dos productos de aprendizaje autónomo tengo un 3,1 y un 3,2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuándo me puedo ubicar una excelente nota? Cuando mis productos también así me lo garantizan. Si mis productos están dentro de 4, el rango de sobresaliente y excelente, pues esa será mi autoevaluación. Es decir, lo que ustedes van a hacer en este formato de autoevaluación es concretar lo que ustedes ya han hecho en los productos de aprendizaje autónomo. ¿Sí? Entonces, la I la vamos a representar desde 0 a 2,9. Escriban por favor allá en la agenda, porque vamos a tener una escala numérica para esa evaluación cualitativa. La A la vamos a tener en cuenta desde 3,0 a 3,5, la aceptable. La sobresaliente está dentro de 3,6 a 4 y el excelente de 4,1 a 5. Es decir, mis hijos,
que en esa escala numérica es que nos vamos a mover nosotros. Ustedes no tienen que escribir nada. Ingresan, segunda autoevaluación, y aparece el primer criterio, apropiación del conocimiento, y se le despliega una pestañita. Usted le da clic y se le despliega una pestañita. Y usted se autoevalúa. Los 11 criterios que aparecen acá van a aparecer en la autoevaluación, ¿sí? Entonces ustedes se autoevalúan 21 y 22 de noviembre. Por favor, no olviden, agende ese compromiso porque estamos jugándonos un 10%. Igualmente les quiero decir, lúzcase con la segunda heteroevaluación, porque las dos heteroevaluaciones valen el 20% del semestre. Entonces, lúzcase con eso. Profe, una pregunta. Ahí Sí. donde dice ponderado, ¿qué quiere decir, profe? No, eso no lo van a, eso no está en la virtualidad. El ponderado es la nota que resume, es el consolidado del criterio Sí. 1 al 11. Si estuviéramos allá en la universidad, entonces yo llevaba el formatico impreso y les decía, bueno, nos vamos a autoevaluar. Y ustedes manualmente o sacaban el ponderado. El ponderado significa la sumatoria de las notas dadas desde el criterio 1 hasta el 11 y se divide en 11 y ahí da el ponderado. Pero como ustedes ahorita lo van a hacer virtual, entonces ustedes simplemente se van a autoevaluar y el sistema les da el ponderado. Profe, y otra pregunta. Ahí donde dice cualitativa, ahí donde dice, bueno, insuficiente, ¿usted qué hace? ¿Pone una X o el mismo sistema le bota una flechita para uno adquirir ahí? No, ahí aparece una pestañita. Entonces, si usted, hasta ahora no creo que ninguno se vaya a autoevaluar insuficiente porque todos son responsables, han enviado sus productos, apropiación del conocimiento, se han apropiado de los SUDES polémicos. Entonces, por ejemplo, me voy a dar un sobresaliente y el sobresaliente dijimos que estaba sobre 3,6 y 4. Entonces, ustedes despliegan la pestañita y colocan la S, que saben que esa S representa el 3,6 a 4, ¿sí? Así está organizada entonces la autoevaluación. Ustedes no van a escribir nada, simplemente se despliega la pestaña. Si de pronto allá los ingenieros, para hacerla más rápido, solamente está de 1 a 5, pues ya sí ustedes rápidamente no tienen que ver nada con las letras, sino los criterios de 1 a 5. Y dice, bueno, yo realmente mis notas de aprendizaje autónomo están sobre 4, 4,5, pues así mismo debe ser mi autoevaluación, ¿sí? Porque yo comprendo qué es lo que hay que hacer, tengo facilidad para comprender las actividades de aprendizaje, tengo habilidad para comprender el eje problemático, envío mis productos, soy puntual, tengo capacidad para establecer la relación del texto con el contexto y así sucesivamente ustedes se van haciendo todos estos criterios, los va convirtiendo en pregunta para que ustedes mismos se autoevalúen. Tengan en cuenta el tiempo, mis hijos, porque uno se engolosina ahí, se le pueden pasar los 10 minutos y se le cierra y le dan 0, ¿sí? Entonces, reloj en mano para que solamente ocupen los 5 minutos de cada espacio académico. Bueno, ¿qué otra pregunta hay, por favor, en relación a los criterios? ¿Están entendidos los criterios o hay alguna pregunta al respecto? Los escucho. ¿Está todo entendido con respecto a la autoevaluación? ¿O hay alguna duda? Cuéntenme a ver. Fabián, ¿quedó entendido? Sí, señora, claro. Ok. José Luis, ¿quedó entendido? Sí, profe, está Bueno, muy claro. gracias. Natalie Jaramillo, cuéntame. Ah, muy bien, Natalie. Karen Gisette, ¿quedó entendido? Sí, señora, perfectamente. Ok. Jamie Castro, ¿entendido? Sí, señora, claro. Jorge Hernando. Jorge. Profesora. Sí, bueno, gracias. Eider, ¿quedó entendido, Eider? Profe, perfectamente, sí, señora. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿quién más por aquí? Diana Paladines, ¿entendido? Dianita, se conectó y hasta chao.
Dianita, Paladines, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Bueno, mis hijos, entonces... Hola, profe, qué pena. Ay, Sí, Diana. señora, sí quedó entendido. Yo dije, ¿qué tal? Es que le tomé pantallazos al formato y lo estaba leyendo y le ha quitado el volumen. Ay, Ya, yo profe. dije, Dianita se conectó y se fue. Dios mío, no se vayan, porfa, acompáñenme. No, profe, acá estoy. Bueno, por ahí, ¿quién me levantó la mano? Yuri. Acá estoy, profe. Yuli. Profe, Cuenta. yo le quiero preguntar algo, pero de la evaluación. ¿Puedo ahorita? ¿O espero? Perfecto. No me espere, hágale, pregúntame. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo entendí que la evaluación se hace con algunos de los sistemas tecnológicos, ¿cierto? Sí, señora. Y que el tema era libre, pero en Sí. sí el tema libre en el proceso de educación a distancia, como quería, o sea, explicarle a todos cómo es el tema o de qué es el tema. O sea, ahí Elíjame, como por que ejemplo, a ver, exacto, usted tiene dudas con el tema, entonces usted dice, bueno, Sí. el tema que yo voy a escoger el día de hoy es el foro académico, ¿cierto? Por decirlo de alguna Sí, manera. señora. Entonces, bueno, usted tiene que hacer una planeación, ustedes tienen que hacer un formatico, un diseñito, un parámetro, un bosquejo general que va a hablar del foro académico. Entonces dice, bueno, voy a hablar del foro académico, que el foro académico es un proceso mediador, es una comunicación asincrónica, es un espacio donde se socializa muchas preguntas que están relacionadas con el SUDEGE, con los temas, y así sucesivamente. Es decir, usted escribe su tema. Y luego, entonces dice, voy a hacer un video sobre el foro académico. O voy a hacer, elija la herramienta. O voy a hacer mejor unas diapositivas. O voy a hacer esto. O voy a hacer lo otro. Entonces, todo el recurso didáctico que su merced elija va a estar centrado en el foro como un proceso mediador en el contexto de la educación a distancia. ¿Sí? Y centre la atención en ese tema. ¿Para qué sirve el foro académico? ¿Qué le contribuyó a usted como aprendiente autónomo el foro académico? ¿Por qué el foro académico se convierte en una de las principales mediaciones en educación a distancia? ¿Sí? Entonces, usted prográmese más o menos para 5 o 6 minuticos hablarme sobre el foro académico. ¿Me hice entender, Diana? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Yesenia, ¿su merced me quiere preguntar algo? No. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna pregunta, por favor? Que no se vayan a ir con dudas porque es el momento. Yuri, ¿su merced me entendió? ¿Tavares? Profe, ya le entendí. Ya estaba bajando la manita, profe. Ah, bueno, sí, porque su merced me alzó la manito. ¿Entendió entonces cómo va a ser el tema, no? Por ejemplo, Sí, profe. ajá, discúlpenme la confianza y voy a socializar algo que me pareció muy bonito de una estudiante. Permítame un segundito. Bueno, creo que les fallé porque la tengo que buscar en otro espacio. Espérame un segundito, a ver. Un segundito, por favor. No las alcancé a bajar anoche. Bueno, de todas maneras, ejemplos de los otros grupos, de los otros programas que han hecho heteroevaluaciones muy bonitas. Entonces yo se las comparto a Rolando. Rolando, que disculpe que lo molesto tanto. Le voy a compartir una heteroevaluación, 2 heteroevaluaciones para que ustedes como que también tengan esa hermosa iniciativa de hacerlo. Bueno, nos vamos con el segundo formato. Vámonos con la coevaluación. ¿Cuándo vamos a realizar la coevaluación? 29 de noviembre. Pero esta también tiene los mismos criterios. Si ustedes revisan el formato que les envió Rolando esta mañana al grupo, tiene los mismos criterios de evaluación y tiene las mismas características de insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Pero tiene una característica. Ay, Emerson, me perdona que cantó el gallo. Le voy a mencionar algo, que la coevaluación es para el grupo NEC. Entonces, voy a dejar claro este compromiso.
Nosotros nos vamos a reunir el próximo 29 de noviembre a las 7 de la mañana. Espero que se conecten antes de las 7. Yo abro sala faltando 10 para las 7, porque a las 7 en punto iniciamos la sustentación. Después de la sustentación del trabajo integrado final, entonces cada grupo NEC se coevalúa con estos mismos criterios que están aquí en el formato, ¿sí? Con estos mismos criterios que están en el formato. Apropiación del conocimiento del grupo NEC. ¿Realmente comprendieron la finalidad del eje problemático? ¿Realmente establecieron relaciones ustedes de los subejes con el eje problemático? ¿Qué estrategia utilizaron para hablar sobre el eje problemático? Es decir, cada uno de estos criterios los van a tener en cuenta para la coevaluación. Ese día de la sustentación del trabajo integrado final, el 29 de noviembre, ese día le indicamos cómo vamos a reportar la nota. Si cada uno la reporta en Moodle o me la envían a mí y yo la reporto, pero ese día vamos a dar directrices cómo reportar la nota. Pero ese día ya no tengo tiempo para explicarles el formato. Entonces es los mismos criterios con los que se autoevaluaron, pero la diferencia es que cuando digo coevaluación, es la coevaluación del grupo NEC. Es la del grupo NEC. Y esa coevaluación se va a realizar es después que realicen la sustentación del trabajo integrado final. ¿Sí? Es después de que realicen la sustentación. Antes no la pueden realizar. Y ese espacio académico se habilita el 29 de noviembre. Es decir, que una vez ustedes conozcan la nota de la sustentación, esa nota les va a servir a ustedes como un parámetro, como un indicador para coevaluarse en el grupo NEC. Entonces, esa será la última nota en la cual ustedes se van a reportar su coevaluación, su trabajo en equipo. Y recuerden que hicimos 2 momentos de interaprendizaje. El primer momento de interaprendizaje y el segundo para el 29 de noviembre, que es la sustentación del trabajo integrado final. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este formato? ¿Jason? ¿O quién? Profe, Diana. Diana. Yo tengo una pregunta. Sí, Dianita, cuéntame. Yo tengo una pregunta, pero sobre el trabajo final. ¿El trabajo integrado final es del grupo NEC o es individual? No, del grupo NEC. Es el segundo momento de interaprendizaje. Sí. Ok, sí tenés la idea, profe. Ok, no, tranquila. Las dudas son para aclararlas. Entonces, recordemos fechas claves. La segunda autoevaluación, 21 y 22 de noviembre. Y la coevaluación, 29 de noviembre. Profe, perdón, ¿Sí? la pregunta. Sí. Lo que pasa es que estuve revisando y ya he revisado varias veces y no me aparece la nota del grupo TIC de nosotras en la plataforma Chaira, no sé por qué. Ya dejo la nota, por favor. Entonces, ¿quiénes son nosotras? Daniela Molina Pastrana, Aura y Julia Andrea Tavares Cárdenas. Espérame un momento. Daniela Pastrana. Aura y Julia Andrea Tavares Cárdenas. ¿Aura qué es el apellido de Aura? Profe, no me acuerdo. Lindeggi, no sé. Chala, algo así, no sé. Ah, bueno. No me acuerdo. Aguirre, algo así. Aguirre, Aura, Aguirre. Es Aguirre. Sí, profe. Daniela Pastrana, Aura Aguirre y... Julia Andrea Tavares. Pero ahora ya de Rajón, ¿no es? Ah, ¿ahora ya se retiró? Sí, señora. Pues no es que no se pueden retirar, mujer. Lo que pasa es que ella desertó. No sabía. Entonces. Sí, yo hablé con ella antier y me comentó que ella ya no seguía. Pero, señora, Rolando, salió. pero entonces, como ella se retiró después del momento de interaprendizaje, entonces le debe aparecer su nota, ¿sí? Entonces, revisar por qué no tiene la nota de
el primer inter, ¿no? Sí, profe, por favor. Aparece que no calificado y la tarea ya fue enviada, entonces no sé. Bueno, con mucho gusto. Pero sí nos hicieron la retroalimentación, al igual volvimos y evaluamos el trabajo, hicimos la retroalimentación y lo enviamos, pero no sé, no aparece la nota. Perfecto, yo reviso todos estos casos ahora que ya terminemos clase y por favor me escriben por WhatsApp y yo les voy haciendo la aclaración. ¿Perfecto? Listo, Bueno, profe, muchas gracias. Ok, entonces, hasta ahí está entendido formatos, fechas, alguna pregunta en particular. No, todo bien. Como pibe Valderrama, ¿todo bien, muchachos? Listo. Ahora sí, vámonos con nuestro prometido final. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar nuestro proceso de estudio a distancia? Por favor, aquí sí quiero que concentrémonos porque yo sé que yo le coloqué del 9 al 29 porque así nos aparece aquí nuestro calendario académico enviado desde el Departamento de Educación a Distancia, pero por supuesto que desde el 14 que ustedes hoy estamos en el encuentro para explicar, pero miremos cuál es la finalidad de esta diapositiva que ya también la tienen ustedes en el WhatsApp. La finalidad de esta diapositiva es explicarle la fase final del trabajo integrado final. ¿Qué vamos a hacer a partir de mañana, pensaría yo, no? Porque hoy están todo el día en clase. Entonces, fase individual. Fase individual. Dice, revisar y corregir el producto del segundo momento de aprendizaje autónomo. Insumo para complementar el segundo momento de interaprendizaje. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes este fin de semana, mis hijos? Fase individual. Cada uno de ustedes revise los comentarios que cada asesor le hace al producto que ustedes enviaron, unos el 8, otros el 9 y otros el 11 de noviembre. Es decir, cada uno debe revisar el segundo momento de aprendizaje autónomo. Revisarlo y corregirlo. Entonces yo voy a hacer unas apreciaciones generales. Ustedes me enviaron un trabajo que decía que por qué el profesional en mercadeo requiere apropiarse la investigación como método de estudio. Felicitaciones a los que hicieron esa relación del contexto con el texto. Es decir, ustedes me presentaban el análisis de la entrevista y a la vez me iban indicando por qué es tan necesario que un profesional en mercadeo conozca la realidad, conozca eso que se llaman las 4P, conozca el marketing que implica esta profesión. Es decir, yo lo que necesitaba en ese espacio, lo que pedía la pregunta, es que ustedes estuvieran supremamente relacionados hablando el idioma de las 4P, el precio, el producto, la plaza, la promoción. ¿Sí? Y cómo ese trabajo que hicieron tan bonito de la entrevista, que los felicito por haber hecho ese trabajo, les permitió a ustedes decidir, pensar, analizar que si un profesional en mercadeo no va a untarse de realidad, no va a investigar, es imposible hacer mercadeo, es imposible hacer marketing, ¿sí? Entonces, mis hijos, eso era lo que había que hacer. Algunos se equivocaron, me enviaron solamente la entrevista y se olvidaron de su deje polémico. Se olvidaron de decirme, mire, esta fue la entrevista y teniendo en cuenta la entrevista, es importante, fundamental, investigar en el contexto, porque ahí se va a conocer esto y estos pormenores. ¿Sí? Otros de pronto me hicieron lo contrario. Me hablaron cosas maravillosas de la investigación. ¿Por qué ustedes necesitan ser investigadores del contexto? Y se olvidaron de presentarme la entrevista.
Pero entonces yo les escribí ahí donde dice segundo momento de aprendizaje. Corrijan eso. Después de que corrijan, entonces pasamos a la fase grupal. ¿Sí? Entonces miren lo que dice. Cada grupo NET descarga el texto argumentativo del primer momento de interaprendizaje y realiza correcciones de acuerdo a la retroalimentación realizada por los asesores. ¿Quién va a descargar ese texto? El representante de cada NEC. Por ejemplo, Rolando, a ver, vamos a mencionar un grupo NET aquí rapidito. Entonces, está Carlos Mario, Elena y Nini, por decirlo de alguna manera. Resulta que en ese grupo de Carlos Mario, Elena Paola y Nini Joana Correa, el representante, el coordinador es Carlos Mario. Entonces, Carlos Mario va a la plataforma Moodle, primer momento de Inter, y descarga el producto enviado. Y le dice a sus compañeras, aquí está el producto que enviamos. ¿Sí? Ese producto ustedes lo enviaron el 14 de septiembre. Van y lo buscan allá. Pero también revisan qué comentarios hicimos cada uno de los asesores. Y lo corrigen. Dicen, bueno, aquí nos corrigieron esto, aquí nos dijeron esto, corrijámoslo. Esa es la primera tarea para hacer. Segunda tarea del grupo NEC. Cada NEC complementa, mire la palabra que les escribí ahí, complementa el texto del primer momento de interaprendizaje. ¿Con qué lo va a complementar, mis hijos? Pues con el segundo momento de aprendizaje autónomo de cada grupo NET. Entonces, volvamos al ejemplo. Carlos Mario les dice a Elena y a Nini y Joana, bueno, ya corregimos el texto. Ahora vamos a complementar este texto. Es decir, el TIF no es para empezar de cero. El TIF se complementa. Si enviaron ustedes 2 hojitas, vamos a mirar la guía. Por favor, revisen la guía y me dicen de cuántas páginas es el trabajo integrado final que les están pidiendo. Revísela y me cuentan. Mientras yo sigo explicando acá. Entonces, en ese ejercicio de complementar, tengan en cuenta lo siguiente. Que el eje problemático dice, ¿cómo influye el profesional en mercadeo en las necesidades contextuales del mercado y la gestión empresarial? ¿Cómo influye? Entonces, en ese cómo influye, ustedes deben de tener en cuenta el análisis de la entrevista. Pero aclaro, en esa complementación del texto no es escribir la entrevista. Que entrevisté a fulano y me dijo esto y me dijo lo otro. No, no es presentar la entrevista. Es analizar el eje problemático del semestre en relación a la entrevista realizada y en relación a las lecturas realizadas en el segundo momento de aprendizaje. Es decir, que si ustedes escriben allá en su texto, ¿cómo influye el profesional en mercadeo? Primero tendrá que analizar en las necesidades contextuales del mercado. ¿Qué encontraron en esa entrevista? ¿Cuáles eran las necesidades contextuales del mercado? ¿Y cómo influye el profesional para que esas necesidades se conviertan en fortalezas, en competitividad, en una gestión empresarial de relevancia, en una gestión empresarial de lujo, de competencia, de reto, de desafíos, de prosperidad, de triunfos? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo complemento? ¿Cómo hago para que no me quede como fraccionado, como una colcha de retazos el texto, no? Entonces, búsquese en un buen conector textual, como por ejemplo, desde esta perspectiva, teniendo en cuenta lo anterior,
en relevancia a lo anterior, ¿sí? Un conector que les permita unir el primer momento con la complementación del segundo momento de interaprendizaje. Y ese segundo momento de interaprendizaje juega papel primordial el análisis de la entrevista y el análisis de un documento en PDF que le compartió el profesor Cristian. Recuerden que la unidad de introducción al mercadeo es clave. En la disciplinar, fundamentos de matemáticas igualmente son claves para que ustedes analicen es cómo influye el profesional en mercadeo. Miren, miremos bien la pregunta, mis hijos. La pregunta tiene dos partes, no lo olviden. Una es cómo influye el profesional en el mercadeo en las necesidades contextuales del mercado y cómo influye el profesional del mercadeo en la gestión empresarial. Coloquémosle lógica a la pregunta y ese es el eje problemático del semestre. Entonces, alguien que me cuente cuántas páginas son las del texto argumentativo final, por favor. ¿Cuántas páginas? 5 páginas, profe. 5 páginas, muchas gracias. ¿Y cuántas páginas fue el del primer momento de Inter? Cuénteme. Ayúdame. ¿Cuántas páginas tenía el primer momento de Inter? Miren en la guía, por favor. 2, profe. 2. O sea que ¿cuántas páginas deben escribir para complementar el trabajo integrado final? ¿Cuántas? 10. No. 7. 3. 3 Tres. páginas, 3 Tres. páginas, 3. Oiga, Oiga, usted. oigan, Complementar. ajá, póngamele lógica a la palabra complementar. Ustedes no van a empezar de cero, ya tienen un avance. Es decir, ya tienen 2 páginas del análisis del eje problemático. Y como son 5, entonces les queda pendiente 3 páginas para analizar el eje problemático. Cuando vayan a trabajar en equipo, por favor, ubiquen, ubiquen el eje problemático allá. La pregunta, ¿cómo influye el profesional en mercadeo? Primero analicen las necesidades contextuales del mercado y luego analicen la gestión empresarial para que no se les vaya a quedar por fuera la una o la otra. Pero ese análisis, repito, va en contraste, Gilbert, ya le doy la palabra, va en contraste en el análisis de la entrevista y en el análisis de las lecturas del segundo momento. Entonces, voy a hacerles un aporte de mi espacio académico, porque ustedes dirán, no, pero educación a distancia, ¿qué nos aporta en el eje problemático? ¿Cómo que no? ¿Cómo influye un profesional en mercadeo en las necesidades contextuales del mercado y la gestión empresarial? Siendo un profesional investigador, siendo un profesional crítico, siendo un profesional responsable, autónomo, con iniciativas de marketing, con iniciativas de mercado empresarial, con iniciativas de gestión empresarial, un profesional con actitud positiva, con un estilo de investigación en el contexto sociocultural. Y todo eso lo aporta ¿quién? Educación a distancia. Entonces, todos los espacios deben reunirlos alrededor de la pregunta. Es decir, van a hacer una articulación de unidades temáticas alrededor de la pregunta. Siempre pregúntese, ¿qué me aporta comunicación? Pues comunicación le está aportando a ustedes que sea un profesional que aprenda a leer y a escribir la realidad. Un estudiante que tenga una narrativa oral para convencerle a los clientes, para hacer un buen marketing en contexto. ¿Qué le ofrece URMA? Que sea un conocedor de las necesidades contextuales para formar empresa. ¿Cuáles son las características del contexto sociocultural? ¿Qué le ofrece? Profe. ¿Sí, Gilbert?
Entonces, ¿Firme? eso nos dice que hay que complementar con 3 páginas porque ya tenemos 2, ¿cierto? Sí, señor. ¿Pero hay que reestructurar nuevamente ese texto o simplemente con la información que hemos trabajado a partir después del segundo momento de autoaprendizaje, complementamos con las 3 páginas o hay que articular nuevamente la información del texto que ya tenemos con todo lo que hemos visto? Gilbert, le respondo que me hizo como 3 preguntas. La primera, me dice que si hay que corregirlo de acuerdo a las correcciones o la retroalimentación que hayan hecho los asesores en el primer momento de Inter. Hasta ahí entendido, ¿cierto? Si los asesores no le escribieron nada, listo, bien, está muy bien, vamos a seguir a complementar. ¿Con qué textos van a complementarlos? Con el texto que enviaron a Introducción del Mercadeo, con el texto que enviaron a Fundamentos de Matemáticas y con el texto que enviaron en el segundo momento de aprendizaje a Comunicación, URMA y Educación a Distancia. ¿Sí? Con todos los documentos que nos enviaron al segundo momento de aprendizaje autónomo, con ese texto es que van a complementar para formar el trabajo integrado final. Creo que le respondí las 2 preguntas. ¿Me quedó pendiente otra, Gilbert? Es que lo que yo quería preguntarle es que, o sea, el producto que tenemos que entregar son 5 páginas, ¿cierto? Sí. Entonces, ya tenemos 2 en el primer texto de interaprendizaje. O sea, hay que complementar, o sea, dejamos ese texto que tenemos dentro del texto tal cual como lo tenemos, o hay que articularlo nuevamente con toda la información. Hay que articularlo con la información. Ustedes a partir de esas 2 páginas siguen escribiendo la fase final del trabajo. Lo articulan o lo unen. Haga de cuenta que tenemos una cadena y necesitamos unirla. ¿Con qué la unimos? Con un eslabón. Ahora, ¿con qué vamos a unir ese primer texto? Con la segunda parte de complementación, con un conector textual, ¿sí? Que puede ser desde esta perspectiva, de acuerdo a lo anterior, ¿sí? Cualquier conector que ustedes consideren que es de adición, más que todo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, Gilbert, es complementarlo, ¿sí? Sin perder de vista que ese texto, que son de máximo 5 páginas, debemos escribir 3 páginas de texto. 3 páginas de texto. Sin salirnos de la pregunta problemática, del eje problemático que tenemos a la vista aquí en las diapositivas y que también está en la guía, ¿sí? Bueno, preguntas, mis hijos, ¿qué preguntas tienen? No se me vayan a ir con dudas. Nadie va a venir a explicar esto de las fases del segundo momento de interaprendizaje. Ya yo explico y todo el mundo se da por hecho que ya entendieron qué es lo que van a hacer con el trabajo integrado final. ¿Alguna duda? Por favor, no les dé pena preguntarme, que yo repito la información, porque lo que interesa es que ustedes tomen, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, voy a mostrar aquí mi cuadernito de apuntes. Primera página del texto, ¿cierto? Segunda página del texto, que enviaron en el primer momento de interaprendizaje. Entonces, este mismo texto es el que voy a convertir en trabajo integrado final. ¿Qué hago yo para complementar estas 2 páginas que tengo aquí de texto? Pues en la tercera página, lo que debo hacer es colocar un conector de adición para unir la información que está en la primera y segunda página con la información que necesito seguir escribiendo de cómo influye el profesional en mercadeo en las necesidades contextuales del mercado y en la gestión empresarial. Con una salvedad, que en ese análisis deben de tener muy en cuenta el aporte que hicimos todos los espacios académicos para formar ese profesional en mercadeo, ¿sí? Y lo segundo, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta los resultados de la entrevista. ¿Por qué deben de ser ustedes investigadores del contexto sociocultural? Hola muchachos, ¿usted cómo le fue en la primera autoevaluación? Porque a mí me fue como los del marrano. Bueno, llegué nuevamente. ¿Qué pasó, Rolando? Llegué, no sé por qué me quedé sin conexión un momento. Entonces, mis hijos,
Mis hijos, por favor, nos quedan 2 minuticos. ¿Cuál es la clave para mejorar ese trabajo integrado final? ¿Cuál es la clave? Que ustedes envíen oportunamente el trabajo para nosotros revisarlo. Como la fecha de envío es el 23 de noviembre, yo pensaría que ese producto puede estarnos llegando 17, 18 y 19 de noviembre. ¿Sí? Coloquen por favor allá. Entre el 17 y 18 de noviembre, presentar el texto del TIF para nosotros corregirlo. Porque la nota del trabajo integrado final corresponde a ese texto escrito, a la sustentación y a las diapositivas. Mientras usted nos envían ese texto para nosotros retroalimentarlos, ahí en la diapositiva les escribí, por favor, ahí en la diapositiva les escribí que mientras ustedes nos envían el texto para nosotros corregirlo, ustedes deben ir formando unas diapositivas con el acompañamiento de la profesora de informática, ¿sí? Y les cuento, el 29 de noviembre, de 7 a 10 de la mañana, cada grupo NET tiene 10 minutos para hacer la sustentación. 10 minutos. Y la nota es de carácter individual. La nota es de carácter individual. Se califica en conjunto ¿qué? El trabajo que ustedes envíen escrito. Se califica en conjunto las diapositivas con las cuales ustedes van a exponer. Pero la narrativa oral, los argumentos para sustentar el eje problemático del semestre, de cómo influye ese profesional en mercadeo en ese contexto del mercado y en la gestión empresarial, eso se califica de manera individual. Y nosotros promediamos la nota individual con el trabajo escrito. Y de ahí sale la sustentación del trabajo integrado final. Tenemos 3 minutos y medio para cada nota entonces. Más o menos 3 minutos y medio de narrativa, sí. Y las preguntas que le hagan a cada grupo NET se dejan para el final. Ese día vamos a ingresar todos los asesores, todos contra todos. Y le damos un turno de exposición a cada grupo NET. Por ejemplo, yo los tengo acá enumeraditos, entonces, bueno, fulano de tal, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y tal. Por eso destinamos 3 horas para hacer el trabajo integrado final, porque tenemos alrededor de 14 grupos NET, ¿sí? Entonces, esa es nuestra forma de trabajar, esa es la forma como nosotros trabajamos en educación a distancia y ese es el mecanismo de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese día? Todos muy bien preparaditos, ensayan en casa los 10 minuticos, ¿sí? Porque si no ensayan en casa no le vamos a ver trabajo en equipo. En casa quiero decir yo que se conecten, a hacer la exposición, a precisar detalles, sin perder el discurso de la palabra con la cual ustedes están trabajando. Es decir, necesitamos ver estudiantes empoderados. ¿Empoderados de qué? Del eje problemático. Centren la atención, mis hijos, en el eje problemático. Porque si ustedes en algún momento pierden la dirección del trabajo del eje problemático, perdemos todos. Perdemos todos porque empiezan a los 10 minutos a divagar, a decir cosas que no, nada que ver con nuestra pregunta. Entonces, yo fui muy clara en mencionarles esto. Vea que aquí en la parte final vuelvo y les comparto. Mientras se encuentra en proceso de revisión el producto que me van a enviar 17, 18, 19 de noviembre, el grupo NEC avanza en la construcción de las diapositivas para la sustentación del trabajo integrado final. Entonces, mis hijos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro el proceso? Sí, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Este trabajo integrado final abarca todas las unidades temáticas? Todas las unidades temáticas. Es decir, en el momento en que su merced empiece a analizar el eje problemático, debe relacionar el aporte que hizo cada espacio académico en el momento de analizar el eje problemático.
¿Qué aporte hizo Urma? ¿Qué aporte? Es decir, nosotros lo necesitamos ver todos ahí reflejados en la pregunta, ¿sí? Y todo, ¿cómo evaluamos nosotros? Cada asesor le da su propia nota a ustedes, ¿sí? En línea, trabajamos ese día en línea. Que salió, por ejemplo, el grupo de Brian, Dayana y Zuli, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, cada profesor le da su nota de la sustentación, del trabajo que va a hacer, del trabajo en equipo que se evidencia en la sustentación. Ya los trabajos también cada uno lo ha evaluado. Y ese día esperamos, ¿sí? Que ojalá el sistema no nos falle, ese día esperamos que todos tengamos ya la nota y el consolidado, decirle, mire estudiante, el grupo NEL, la nota fue esto. 25%. Recuerden que ese día nos estamos jugando un cuarto del semestre, el 25%. Bueno, ¿qué otra pregunta, por favor? No, que no vaya a llover ese día y ya. Ay, sí, ojalá. Igualmente les quiero decir algo. Si ustedes en algún momento requieren de mi asesoría para correlacionar, para articular los espacios académicos, por favor, me lo hacen saber por medio de Rolando y yo no tengo ningún inconveniente de conectarme en la noche a trabajar con ustedes, ¿sí? No tengo ningún inconveniente, estoy dispuesta a colaborarles porque los he considerado mis chicos preferidos, los chiquitos de la universidad, entonces de pronto necesitan un apoyo y ahí estaré con ustedes. Entonces, pero me lo dicen con tiempo, porque yo tengo 4 grupos, entonces con ellos también estoy en ese sentido. Profesora, necesitamos que usted nos escuche, queremos leerle un trabajo integrado o queremos mostrarle esto, con mucho gusto yo me conecto a trabajar. Cuéntame, Julie. Hace una pregunta, ¿el trabajo de segundo aprendizaje lo debemos mandar a cada materia? No, así como hicimos el primero, se envía solo el coordinador del grupo NED envía el trabajo donde dice segundo momento de interaprendizaje y ahí entramos nuevamente todos los profesores a revisar el trabajo. Bueno, mis hijos, entonces no hay más preguntas, ya el tiempo se me agota, de pronto nos entran acá los profes, entonces muchísimas gracias. Espero vernos pronto. Si ustedes lo requieren, ya saben que me van a encontrar para apoyarlos. Espero que envíen pronto el trabajo integrado final para tener la oportunidad de hacerle retroalimentación. Si lo envían, como mínimo 5 días hábiles antes del 23, porque tenemos todos los grupos enviando avances. Entonces, vamos a ser responsables en los envíos. No que lo envíen por ahí el 21, profe, pero es que yo lo envié el 21, pero es que ya faltan 2 días, es imposible retroalimentarlo. Y también con la profesora de informática, estar en contacto con la profe para que les colabore en orientarles unas diapositivas bien bonitas para la sustentación. Bueno, Profe, mis hijos, disculpe. sí, dígame, Alejandra. En mi caso, yo le envié un texto que no era el de su unidad, pero yo me di cuenta de ese comentario y ya lo corregí para que por favor lo tenga en cuenta. ¿Ya le evalué? Sí, me puso una nota bajita, Entonces, pero pues igual ya. Alejandra, ¿qué? Perdón, recuérdame la apellido. Parra Calderón. Mayra Alejandra Parra Calderón. Ay, sí, Mayra. Entonces, ¿ya su merced cambió? Sí, señora, ya corregí eso. Es del segundo momento, ¿no? Sí, señora. Con mucho gusto, Mayra, yo reviso eso. Bueno, mis Bueno, hijos, gracias. que tengan un bonito día, que mi Dios me los bendiga y que ese día, como dijo Jason, Dios quiera que no nos vaya a llover y que nos logremos conectar a las 7 de la mañana el 29 de noviembre. Y recuerden, Rolando, si me necesitan, con mucho gusto voy a estar muy atenta a ustedes. Un abracito para todos y los quiero mucho. Adiós. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Bueno, muy amables. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Profe, le bendiga. Amén. Gracias, gracias. Dele comida a los